Juan David Rodríguez Córdoba, la ciudad de Medellín. Bueno, facturación de electrónica en la empresa Canela Fashion S.A. Para entrar en contexto, la empresa Canela Fashion es una empresa que como tal realiza productos textiles, o sea, es textil 100%, pero carece como tal de facturación electrónica. Entrando un poquito así en contexto, la facturación electrónica es como tal un documento emitido, es una factura que lo emite como tal la DIAN, que tiene un serial y es como comprobante como tal que está en el sistema y que como tal es un respaldo como tal. Entonces la empresa Canela Fashion no cuenta con la facturación electrónica, primero por falta de conocimiento y por muchos más factores. Uno de ellos es que siguen imprimiendo, realizando facturas POS, que como tal es una factura que cualquier persona puede hacer, simplemente coloca un número de factura y ya que no es válido. Y actualmente está regulado el tema de la facturación electrónica y pueden colocar multas y pues sanciones como tal gubernamentales y penales. Entonces, bueno, desarrollar como tal el software de facturación electrónica es una salvedad para la empresa, pues porque no tiene que pagar a terceros y es directamente con nosotros. Bueno, entonces ahí ya como entramos en contexto, tenemos acá la matriz y qué vamos a ver en la matriz de levantamiento de información de activos. Como pueden observar aquí en datos de carácter personal, información de las personas de la factura es de suma importancia porque como tal es el número de cédula y el nombre de las personas, esa identificación es la que va directamente a la DIAN y la que tiene que respaldarse a final de año con pagos. Entonces es de suma importancia, de hecho es como lo principal, de hecho es la esencia como tal de la factura, es la persona. La arquitectura como tal, el punto de acceso de la API de la DIAN. La API de la DIAN es como tal el backend, es el código que genera la DIAN para poder al sistema, al software, integrárselo y que directamente en el momento de enviar la factura se vaya directamente a la DIAN y la DIAN nos envía un recibido como tal que es un serial. Bueno, los datos de información, el backend y el frontend, que es como tal el código para realizar la facturación electrónica, claves criptográficas, esos son los activos, ¿no? Claves criptográficas, que es la protección de datos, impuestos, eh, información y declaración. El software de facturación electrónica, tenemos el equipamiento informático, el hardware, el computador, el escáner, todos los componentes periféricos como tal del software, la pantalla, el teclado, el mouse, la pistola con la que escanea, el router, entre el internet, entre otros. Redes de comunicaciones, como les repito, el internet es las redes y comunicaciones, que también está el intranet, también, que es la conexión que hay dentro de la tienda. El soporte de la información, que es el papel, el disco duro, todo lo que representa. Se puede hacer un backup en la nube, se puede hacer un backup mismo en el computador o en papel. Bueno, listo. El proceso, bueno, el activo, Juan David Rodríguez, pero vamos a entrar en ese tema. El tipo de activo, entonces está el de datos, servicios, datos criptográficas, que son como tal la seguridad, el software, instalaciones, comunicaciones y soporte. Sin soporte, pues van a presentar fallas porque necesita actualizaciones constantemente. Bueno, ¿qué podemos observar de como tal el levantamiento de activos? Es que es de suma importancia los datos de carácter personal, porque sin ellos no funcionaría. Si ingresamos mal la cédula, ¿a quién sería la factura? No se podría computar una persona que se haga acreedora o se, se certifique que se hizo esa persona, entonces lo pagaría la empresa como tal. Bueno, vamos a pasar como tal. Bueno, bueno, la metodología en la valoración de riesgo, se los dije, que es crítico los datos de carácter personal porque para eso es la esencia de la facturación electrónica. Tenemos la arquitectura del sistema, datos de información y como tal redes de comunicaciones es importante. ¿Por qué? Pues porque sin internet o sin conexión a intranet no vamos a tener como tal para poder enviar la factura y que la haga la recesión y nos la vuelva a enviar el serial. No tendríamos eso. Es importante, sí, pero se puede caer el internet de un momento a otro, pero no es crítico. ¿Por qué? Porque si no se envía la factura, bueno, no pasa nada, quizás en una hora se puede anotar en un papel y en una hora volverla a enviar,
Pero si estamos hablando de que enviamos una factura electrónica con la cédula de otra persona, va a tener que pagar la otra persona eso. Entonces el riesgo como tal es nivel crítico. Y bajo el soporte. El soporte es bajo porque puede funcionar sin soporte, porque la verdad no requiere muchas actualizaciones, a no ser de que la DIAN emita una nueva API para el código para el backend. Entonces acá, como están observando, tenemos la autenticidad, trazabilidad, confidencialidad, integridad, el valor, bueno, ahí está como tal. Y nos vamos acá. Bueno, tenemos los nombres de los activos, volvemos a la evaluación del riesgo. Bueno, ya les había mencionado toda esa parte del principio. Ahora, vamos a hablar de las salvaguardas, tipo de protección, MAGRI, que es de suma importancia. Estamos hablando de datos, aquí donde tengo el mouse. Bueno, la protección general es horizontales, identificación, autenticación. Entonces, acción emprender, generar una copia de seguridad en la nube con sus respectivos seriales de facturación, nombre, cédula, con su respectiva verificación. Por más que se guarde en la nube toda esa información del cliente, si se cometió un error, se puede verificar y eso va a estar guardado en la nube, nos va a dar salvedad y que podamos comprobar a la DIAN y a la persona que se cometió un error. Entonces, la salvedad como tal es la acción a emprender. Vamos a tener los errores administrativos que la arquitectura del sistema, la API como tal. Entonces, verificar por medio de la página oficial el correspondiente respectivo a la actualización de la API y aplicarlas enseguida en la arquitectura de software. Es decir, como eso está la API, directamente la DIAN, tenemos que estar verificando que sea la API como tal, que es un código del backend. Entonces tenemos que estar como tal verificando. Errores en la configuración, que sería el tipo activo de datos, verificar por medio de un test antes de poner en marcha el sistema que esté emitiendo correctamente las facturas. Es correctamente. Entonces, antes de emitir, se puede emitir una factura que sean ceros, con el mismo nombre del usuario o de la persona que esté utilizando el software de facturación electrónica y que se compre algo pero con cero. Entonces es un test de que está funcionando correctamente. Nos vamos con modificación, bueno, de la información, que es criptográfica, la protección y todo el tema. Bueno, verificar que las claves criptográficas antes estén funcionando correctamente para el uso y descarga de información confidencial. Es correcto, toda esta información como tal de los impuestos es confidencial. De hecho, está en la base de datos y solo tiene acceso a las personas del backend, ni siquiera los del frontend y los propietarios como tal de la compañía. Porque ¿qué pasa? Que podríamos utilizar la cédula para otros temas que vulneran como tal la seguridad de las personas. Tenemos el software como tal, difusión del software dañino, verificar antes de colocar la operación todo el software que el sistema funcionando correctamente antes de emitir la primera factura. Se realiza lo mismo, que esté funcionando. Aquí, emanación electromagnéticas, esto es de el activo de instalaciones, el equipo, computadores, escáner. Ok, verificar antes de colocar la operación de protección del cableado que los componentes tengan polo a tierra. Resulta que las emanaciones electrónicas se deben a sobrecargas. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces en las instalaciones no tienen el polo a tierra o cables o sistemas como tal que ayuden con ese tema de descarga de electricidad o que le estén dando la electricidad correcta al computador y la electricidad correcta a los componentes periféricos. No es lo mismo yo darle un rango de electricidad a un mouse que dárselo a una nevera. Entonces eso es lo que sucede. Entonces en un computador se borra la información, el disco duro, aunque nosotros como tal tenemos toda la información en la nube, entonces nos va a dar más seguridad, que lo hablamos anteriormente. El soporte de información, bueno, no como tal, no nos genera tanto riesgo, es muy bajo, pero hay degradación del soporte, el almacenamiento de la información, verificar por medio de un test de prueba, guardar y enviar la eliminación y eliminar datos, los componentes almacenados en los discos duros. Bueno, ese tema es que simplemente sí o sí se guarda en la nube. Pero ¿qué sucede? Que por más que se esté guardando en la nube, hay que verificar que sí se suba a la nube. 1. 2. Que si está guardando en el disco duro del computador, que se elimine información y que se ingrese información, porque muchas veces los discos duros, que es un componente como tal físico, que tiene hardware y software, se dañan.
Entonces hay que verificar ese tema. Y respecto al punto 1, que es verificar que esté en la nube, que se esté subiendo, porque muchas veces lo que estamos cargando las facturas o la información y no se cargan adecuadamente. Puede que nos digan que sí, o sea, que salga el chulito de sí y verificamos en la nube y no se esté cargando la información. Puede también ser el problema de un servicio tercero, que sea la nube como tal que no esté funcionando. Bueno, ahí me van a ver un momentico, Bueno, entonces como tal, hemos identificado los activos críticos importantes, apreciables, evaluando los riesgos asociados a cada uno de ellos, asignando valores de las características de seguridad como autenticidad, trazabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esta evaluación nos permite entender la importancia relativa de cada activo y su necesidad de protección, así como priorizar las medidas de seguridad y asignar recursos de manera eficiente para mitigar los riesgos. Bueno, entonces, repito, identificamos como tal, esto lo que hace es una evaluación cuantitativa, donde como tal podemos apreciar los activos críticos importantes, evaluando el riesgo asociado a cada uno de ellos, asignando valores de caracterización de seguridad como autenticidad, trazabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esta evaluación nos permite entender la importancia relativa de cada activo y sus necesidades de protección, así como priorizar las medidas de seguridad y asignar recursos de manera eficiente para mitigar riesgos y garantizar la seguridad de la información de la empresa. Esto lo que le da la garantía como tal es la confianza, lo que esto genera es confianza para los clientes, para los desarrolladores, para la misma empresa, para los dueños y para todo el círculo como tal. Bueno, gracias por su atención y colaboración y esto fue todo.